listísima para una súper entrevista a dos grandes actores, Lili y Mauri, así nomás, porque el apellido de Lili es medio difícil. Entonces, Lili y Mauri están con nosotros para hablarnos acerca de esta obra. El día siguiente. Quiero saber qué pasa. Le decía yo a Lili cuando ya van a saludar enseguida, no se preocupen. Le decía a Lili cuando Tania presentaba el programa, decía el día siguiente, nosotros la miradita era, ¿verdad? Nos empezamos a mirar así el día siguiente, ¿de qué trata? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien. Bien, tranquilos, en nuestra casa. ¿Cómo estás, Mauri? Bien, ¿Todo bien, súper. Cuéntenos de qué trata la obra, al día siguiente de Bueno, qué. la mañana siguiente en realidad. Ah, es la mañana siguiente. Es la mañana. Bueno, todo empieza, es una onda... Tomás, el personaje que hago, se encuentra en la cama con una persona que no conoce o no se acuerda. Ah, bueno. Una especie de hangover así, muy loco. ¿Escuchaste, tío Edu? ¿Escuchaste cómo empieza la obra? Bueno, Se despierta Mauri en su personaje, pero no le conoce a la que está al lado. Exacto, no se acuerda, no se acuerda. Supongo que a usted le habrá pasado, obviamente. Jamás. Obviamente. ¿De qué me hablas? No me acuerdo. Y nada, y se encuentra con esta chica que viene a ser Paula, su personaje, Sí. No te conoce. y no me acuerdo. No se acuerda de mí. Entonces no me Está acuerdo de ella perdido. y ahí arranco y nada, y resulta ser que esta chica es una histérica, ¿entendés? No. No es bipolar, es multipolar. Multipolar. Te sí. sale. Es histérica, multipolar, Mucho esfuerzo. pero hermosa, divina. claro. ¿Entendés? Claro. Entonces yo ahí trato de remar, ¿viste? ¿Y qué Sin onda? ofenderla. Sin Ahí ofenderla, no. pregunta si sin ofenderla, ¿cómo es el Yo tema? calculo que en el momento, a mí nunca me pasó, ¿verdad? Pero calculo, Sí, la vida se hace cargo. valga la aclaración. Aclaremos. Calculo que en el momento que te dicen como, espera, ¿quién sos? Ay, O sea, me imagino que no hay más nada que puedas decir, igual te va a ofender, ¿verdad? Bueno, pero igual traté de remar, mira que remo. me encanta. Y Tanto esta- que le va a crecer así la espalda de tanto que... En serio no vamos a... Yo quiero saber después cómo queda. No, ¿Entendés? bueno, Lili, contanos tu personaje, que Bueno, sí, la chica es una chica así inocentona, pero está loquísima, pero no es tampoco tan inocente, por eso alguien le amaneció en la casa, ¿verdad? claro. Pero sí, ese es mi personaje, así está, de repente así... ¿Dónde va a ser esta obra? ¿Quién lo dirige? Coméntenos un poquito. La obra es en el Arlequín, Ajá. se estrena este viernes, vamos a Ok. estar por 4 fines de semana. ¿Viernes, A las- sábado y domingo? Viernes, Sí, sábado y viernes, domingo. sábado y domingo. Sí, a las 21 horas. Los viernes y sábados a 21 horas, los Sí. domingos a las 20 horas. ¿quién escribió el guión? Peter Kilter. Súper. Es un dramaturgo inglés, ¿verdad? Ok, una obra en inglés. Y Pablo Ardizone lo está dirigiendo, ¿verdad? Súper, capísimo. Sí, y también está Marisa Monuti. Y Miguel Ah, Escobar. mira, Marisa Miguel estuvo Espoz. por acá con Y Miguel Escobar. Marisa hace, hace sí, de ¿verdad? mi mamá y Miguel Sí. hace de mi tío. O sea, que imagínate la Espera familia que me manda. que aparece la mamá después. Pero ¿cómo se estaba ahí? Madre santa. No. Cae la mamá en la habitación, o sea, yo me encuentro con algo así, Dios mío, Y la ¿Qué mamá dice? hermosa también. divina, ¿viste? Ahí te puedes imaginar. Ahora yo lo que digo nomás, Te si la podés hija es medio imaginar. histérica, la mamá decime igual, ¿entendés? Y la mamá es. ¿Verdad? Sí. Es muy Ya morbosa, vamos la verdad. entendiendo. Ahora, la pregunta es, no me cuenten el final, obviamente. Yo lo que quiero saber es por qué no se acuerda de cómo se despertó, o sea, qué pasó, que tomó Y porque el algo. tipo nada, va por ahí, y por la vida, es un solterón empedernido y está con... Claro. Y obviamente estaba ebrio, ¿verdad? Estaba muy ebrio, quizás. Quizás. Yo quiero saber tal si con la vez. cocina pasó algo Sí, similar. ¿Por qué Porque ponemos Evo que se ríe y está Sí. así anotado. Pero para mí que Belén. acá hay alguien que se siente identificado. Por eso ¿verdad? digo. Yo quiero saber qué pasa hacia la zona de la ¿Qué cocina. pasa, tío Edu? ¿Cuántas veces le pasó 10 veces, mamá? ¿Cuántas veces le ha ¿Cómo te pasado? levantaste con alguien al lado y no recordaste quién era? No, me pasó algo similar, me pasó algo similar. ¿Recordamos quién Esa es la era? ¿Pero qué censura que pasó? tengo. Sí. Viste que de repente Horario proteccional menor, sí, a la noche todos los tigres son pardos, ¿verdad? Los gatos son pardos. De repente te llevaste una princesa y después al otro día crees... Tío mira, Edu. suerte, suerte. ¡A la onda! Hacia Villa Haya, tío Edu. No, acá en Asunción. Acuérdate que yo soy una persona súper urbana. Zona urbana. Solamente zona urbanas, zonas ok. circunvecinas no. Ok, mire, yo le dije que hacia allá estaba el interés. Bueno, coméntenos de vuelta. Es el día, costo de las entradas, se puede comprar con antelación, podemos llamar a reservar. ¿Cómo hacemos para irnos? Lili.
Bueno, Lili ya me mandó al frente. Bueno, las entradas tienen un costo de 100.000 guaraníes, pero con Itaú hay 2 por 1. Genial. Wow. Entonces te vas con tu pareja y bueno, se codean así. Sí, amor, En todo ¿viste? caso, ¿Te acuerdas que nos alguna pasó vez esto la sí. cosa? Y bueno, Claro, se van así para nos sentirse conocimos. identificados. Genial. Bueno, y es en el Arlequín Teatro Antequera, casi República de Colombia. Súper. Genial. La Sí gente se puede comprar anticipada. Súper, súper, buenísimo. Ahí en el súper. teatro. Ya tienen entonces programada la agenda, gente, este fin de semana. ¿Cuántos ¿sí actores o hay sí? en tabla? 4. Somos 4. Marisa, ¿Y Miguel qué tiempo de duración tiene el...? 1h20 Una hora aproximadamente. Nada. Máximo. Espectacular, pasar súper bien. De ahí se van a Comedia. cenar y no se recriminan nada, por favor. Yo creo que en la parte que ella empieza a actuar, yo creo que, mi amor, vos sos igualita. Es el hombre, vos sos igualita, mi amor. Sí. Alguien- Es comedia para que la gente pase bien. Me se encanta, me encanta. Ya tanto. Ya más o menos bueno. conocemos entonces la trama. ¿Viste que pensamos bien? Claro, ¿Viste sí. que no Pero nosotras, Sí. ay, Con la me mirada loco. nosotros acá ya dijimos, sí, pensamos bien, había sido. Le agradecemos muchísimo, No, a ustedes. les esperamos y algún día pueden venir acá a Sí. improvisar algo. También acá todos somos actores en potencia. No sabés, Claro, claro, sí, sí. no sale. No sé si bien o mal, pero algo no sale. Ya está, sí, algo hay que hacer. Me encanta. Bueno, gracias, me encanta. chicos, Gracias, muchas chicos. gracias. Dale, a ustedes. Bueno, gente, ¿qué tenemos que hacer, señor director? La cocina parece que está el tío Edu todavía charlando. Así que vamos a un corte mejor. Él está está poniendo en orden el chismoseando. tema. Está chismoseando. Se está acordando de cosas. Mamá querida. Al corte, señor director, rápidamente.